Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas con un equipazo que ahora les voy a presentar, pero antes los títulos, no porque sea lo más importante, sino porque nos ordena. Sesión en diputados. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a brindar el informe de gestión. Esto va a ser mañana a las 12 del mediodía. Peticiones, Poderes y Reglamentos se reúne para tratar la creación de la comisión investigadora sobre el fentanilo. En un ratito les vamos a contar más detalles. Y también una reunión conjunta, que en un ratito va a empezar, de las comisiones de Acción Social y Salud Pública con la Comisión de Discapacidad. Ahí se van a reunir, van a participar invitados para poder abordar la situación de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos con las chicas, con Mary, que la heredamos del programa de Pato, y con Jessy. ¿Cómo les va? La edición de bienes. ¿Qué tal? Sí, Sí. pero gané yo, ¿eh? Hice una presentación para que seas entregada sin que Pato se aproveche. ¿Cómo va, chicas? Bien, muy bien. Sí, con una agenda cargada de comisiones. Sí. Hoy tenemos, abocado el tema salud y discapacidad, 12 del mediodía, 14 horas. Y mañana, con Guillermo Francos, que darás un nuevo informe. Guillermo de Francos, gestión. que ayer estuvo reunido también con el ministro de Salud un poco me parece que sabe, por supuesto, que gran parte de las preguntas, por afuera de lo que ya se envió, tiene que ver con las comisiones que van a estar poniéndose en marcha hoy. Y me parece, que tiene que estar al tanto, ¿no?, de todo lo que supone las investigaciones que están arrojando tanto en la ANDIS como también dentro del caso fentanilo adulterado, cuántas víctimas, qué pasó con los lotes, dónde están, etcétera, etcétera. Sí, y aparte, en paralelo, lo que vamos a ver esta semana tiene que ver con una suerte de cronograma opositor para aprovechar el escándalo de los audios de Españolo, ¿no? Hoy vamos a tener el día 1 con esta comisión de discapacidad y de salud que va a hacer foco en la situación a Mario Lugones, que no va a ir Mario Lugones, pero que va a empezar a tratar los innumerables pedidos de interpelaciones, de informes, de pedidos de comisiones investigadoras, y que va a ser un motor también para sostener el tema en agenda en el Congreso de la Nación. Recordemos que venimos de la semana pasada con la Cámara de Diputados logrando insistir en la emergencia en discapacidad. En simultáneo, ese mismo día se dan a conocer los audios que afectan directamente a Karina Milei y Lule Menem, y la oposición tiene un interés muy importante en sostenerlo en agenda. Eso va a ser el día de hoy. Mañana va a ser con Guillermo Francos, preparémonos, muchas de las preguntas va a ser con el tema respecto al tema de discapacidad y las denuncias de coimas. Y después, el día de jueves, un poco se va a mezclar con la convocatoria de la Comisión Investigadora Libra, porque todo gira fundamentalmente en torno a una sola figura, que es la de la hermana presidencial, Karina Milei. Entonces, y la semana que viene el Senado va a lograr insistir muy probablemente con la emergencia en discapacidad, porque tuvo una media insistencia en diputados. La semana que viene va a ser el Senado, y vamos a estar en un escenario a ver, y mientras tanto, qué es lo que está pasando con la justicia y la investigación alrededor de esta denuncia de coimas. ¿Qué es lo que va a decir Españolo? ¿Va a dar declaraciones? ¿Qué va a aparecer en los celulares? Bueno, va a ser un poco el tema que va a pavimentar, al menos de cara a la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Sí, recordábamos ayer que cuando vino el último informe, el informe de gestión que vino a darlo el jefe de gabinete, coincidía con la espuma del caso Libra. Claro. Ahí se produjo un intercambio que venía como por otro lado, con otras inquietudes, donde por ahí o tal vez obra pública era muy inquietante, el tema también del RIGI, había como otras inquietudes, y explota el caso Libra y queda en esa coincidencia el jefe de gabinete. Ahora explota... Es un bombero. Donde hay un fuego va a intentar Sí. Ahora Muy reivindicado en el día de ayer por el presidente Javier Milei en el acto que hizo de campaña ¿El en la de la provincia de bolsa Buenos Aires. o el No, de- Junín, en Junín era, ¿no? Sí. Porque también estuvo en una inauguración de la Corporación América, Sí, de unos edificios. a donde, digamos, justo, todos los noticieros tomamos la señal casi en cadena nacional a ver si decía algo, porque el único que había hablado
hasta el momento de manera oficial había sido algunas declaraciones que había hecho el jefe de gabinete y otra la entrevista que había dado el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el programa Antonio Laje, y se esperaba con mucha expectativa y bueno, sin decir, pero diciendo junto con su hermana en esa inauguración de los edificios de la corporación, incluso que lo ven hacer a la figura de Javier Milei y hace alusión a la televisión y a cómo él empieza y lo cita el periodista Mauro Viale, recomendaciones que él le había dado en su momento cuando era columnista, etcétera, etcétera. No se refiere para nada. Después, durante todo el día de ayer, hubo como un poco distintas versiones de cómo había llegado Spagnuolo a el centro de la Libertad Avanza, quién lo había llegado a proponer exactamente como candidato a diputado. Sí, porque recordemos que hoy por hoy Spagnuolo está en la lista de candidatos a diputados nacionales y si alguno llegara a renunciar, Spagnuolo engrasaría la Cámara de Diputados siendo diputado y que fue toda una especulación respecto a los fueros, ¿no? Sí. Si convendría, si que alguno renunciase para que Spagnuolo pudiera estar en la Cámara de Diputados y tener fueros. Claro, si vino por el lado de Victoria Villarroel, si viene por el lado de José Luis Espert, si viene por el lado del propio Javier Milei, porque lo tenía como abogado en algunas causas, Sí. como de la mano de quién venía, era un poco el objeto de lo que ayer también se opinaba o se comentaba. Viste que Guillermo Francos tuvo que salir a decirse públicamente en Sí. un tuit que fue muy extraño por Sí. lo sorpresivo, que el jefe de gabinete tuitea pidiendo disculpas por haber decidido que Victoria Villarroel había sido la que lo había ingresado al mundo libertario y cuenta, hablé con Victoria que me explicó que no había sido así que lo reconozco acá Sí. públicamente, lo que debe haber sido esa conversación. Ahora, hoy sí, fue José Luis Espert de la mano por la cual ingresó Spagnuolo al mundo de la Libertad Avanza, así lo conoció Javier Milei y después lo convirtió en su abogado personal. abogado. El fin de semana y estos días se vieron muchísimas imágenes, accedes a las redes sociales de Spagnuolo y se veían muchas imágenes de Spagnuolo con el propio José Luis Espert. Le preguntaron a José Luis Espert ayer en el acto sobre cuál era su relación con Spagnuolo y él dijo es como la de como cualquier otro libertario, no dio muchas más declaraciones, pero el ojo ahora está en Espert, que es encima la cabeza de la lista de diputados nacionales para la provincia de Buenos Aires. Sí, y al mismo tiempo, en relación a la Agencia Nacional de Discapacidad, ayer y hoy también continúan muchas personas que tienen una condición de discapacidad, se acercaron hacia la Agencia Nacional de Discapacidad, en muchos casos porque van y reclaman por todo lo que significa esta inspección o lo que supone esta inspección que se hizo en la Claro. Agencia Nacional de Discapacidad, porque a muchas personas les cortaron la pensión. Entonces Sí. ahí tenías un montón de casos que quedaban expuestos donde, no sé, había una chica, por ejemplo, que era tenía una discapacidad en una de sus piernas que era visible, o sea, al caminar se notaba claramente que tenía esa condición. Bueno, estoy acá porque no sé, no tengo pensión, estoy desempleada y no, Claro. me la cortaron de un día para el otro, no me mandaron ni siquiera la carta documento para avisarme que me la cortó, entonces tuve que venir a la Agencia Nacional de Discapacidad, fila de gente, así un montón de personas. Estaban los que tienen las discapacidades más visibles y estaban los que no. Había, por ejemplo, el caso de una chica que era asmática. Decía, no, yo tengo asma y entonces tramité el certificado de discapacidad, pero tampoco estoy pudiendo tener la pensión. Entonces, el contraste es un poco, me parece también, el tapiz de fondo sobre el cual va a cursarse esta investigación para saber realmente frente a qué se está y quiénes son los responsables si es que efectivamente hubo pago de sobornos. Sí, y te digo, Meli, en el día de hoy la comisión que está convocada para hoy a las 12 del mediodía justamente se abren un montón de preguntas y un montón de pedidos de informes porque si bien la comisión citó formalmente al ministro de Salud, Mario Lugones, y también al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, probablemente no participen, pero hay muchos pedidos de informe y de interpelación por parte de distintos bloques opositores y entre las preguntas que le hacen al Ejecutivo es esto que vos decís. Bueno, queremos ver cuáles fueron las auditorías que se hicieron. ¿Por qué llegaron a la conclusión de recortar pensiones a determinada cantidad de personas? ¿Con qué métodos hicieron? ¿Cómo se informó? ¿Cuáles fueron los resultados? Y también, por supuesto, a partir de
todos los audios que se conocieron, qué otras medidas se están tomando dentro del organismo. El propio Daniel Arroyo, diputado de esta Cámara, que también fue ministro y que además tiene un conocimiento de manera directa de la situación de la comunidad de la discapacidad, y él propio dice, efectivamente, hubo un montón de certificados de discapacidad que se dieron indiscriminadamente. Yo me acuerdo que también hubo una investigación hace unos 4 o 5 años se me fue el nombre de este periodista, ya me va a venir, es un periodista jovencito, pero no me acuerdo, que él mostraba cómo se compraban, por ejemplo, los permisos para estacionar libremente y tener determinados beneficios con el papel que se pone en los autos. Es decir, que efectivamente hubo mucho desmanejo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se cerraron muchas sucursales de la Agencia Nacional de Discapacidad a lo largo de todo el país. Hubo muchos despidos también. Muchísimas personas que fueron despedidas y que claramente, además con muchos de ellos con discapacidad, que estaban empleados dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, con lo cual quedan en la calle, porque no muy difícil conseguir una trabajo, sola por empresa supuesto. privada que tome personas con discapacidad. Nosotros lo hemos contado muchísimas veces con todos los temas. El cupo por discapacidad es una ley extraordinaria que realmente le permite a las personas con alguna condición de discapacidad insertarse en el mundo laboral, pero de nuevo, solo en el Estado, porque las empresas, yo no he visto ninguna firma, ninguna compañía privada, ninguna multinacional que tome personas, así sea. Ni siquiera te estoy hablando de discapacidades intelectuales, que a veces por ahí se puede poner en dudas si las personas están o no están capacitadas para tal trabajo. Pero con discapacidades físicas no he visto prácticamente, no sé, en su momento McDonald's, que tomaba casi como para quedar bien personas que tenían síndrome de Down. Pero si bien reconocen que efectivamente hubo desmanejos, también es cierto que ayer quedaba a la vista, en esta fila que les digo, por ejemplo, había una chica ciega con el bastón, acompañada por su pareja también ciego, él con la pensión y ella con la pensión suspendida. Y ella decía, yo no tengo plata, No tiene tengo otro ingreso, recursos, claro. no puedo trabajar de nada, porque soy ciega y no me toman en ningún lado. Sí, ¿qué es lo que dice Jessy respecto a la pregunta sobre qué se hizo con esas auditorías? Sí, ¿no? Que están claro. hace más de un año llevándose a cabo, y cómo puede ser que durante más de un año y medio, no se haya llegado a una conclusión y haya tantas personas que necesitan esa prestación y no están pudiendo acceder a ellas. Entonces, en este escenario, después de lo que el Congreso vaya a avanzar con la emergencia en discapacidad y lo que está pasando con la denuncia de un supuesto entramado de coimas vinculadas a medicamentos, bueno, el tema se vuelve muy sensible y está afectando fuertemente al gobierno nacional. Sí. Tenemos la imagen, ahí nos lo ofrecía nuestro director, de la sala, donde en un ratito nada más se va a dar esta comisión conjunta de Acción Social y Salud Pública y también la de discapacidad. Todavía con poca presencia, están repartiendo algo de café y están viendo también dónde acomodarse. Y bueno, esto estaba citado para ahora, ¿no? Para las 12 A del las mediodía. 12 estaba citado, sí, en cualquier momento seguramente. Ahí creo que está, de hecho, Arroyo sentado. Yo no veo tanto. Sí, Arroyo está. Pero no veo mucho más. Y está ahí en la bueno, presidencia, Arroyo. Claro, Claro. Y se ve más lleno, por supuesto, del lado de los opositores. O sea, siempre hay como una distribución en las comisiones donde de un lado se sienta el oficialismo, de otro lado se sienta la oposición. Hay que ver Está también Germán Martínez. Sí, ¿no? Y si efectivamente va algún representante del bloque La Libertad Avanza, es lo que nos preguntamos todos, también los periodistas, porque, bueno, es un tema delicado y también las intervenciones o las respuestas que ha dado el gobierno nacional han sido muy quirúrgicas, ¿no? No es que Sí, no se han expandido Claro. mucho, y todas las declaraciones que hagan en este plenario de comisiones, bueno, van a ser rápidamente levantadas porque hay un hambre periodística por explicaciones y opiniones respecto a lo que estuvieron siendo los últimos escándalos. Hay que tener en cuenta también que hay muchos legisladores que no pudieron viajar por el paro de controladores aéreos, que probablemente se vaya a resolver en las próximas horas.
Más temprano hablábamos, por ejemplo, con Paula Omodeo de Tucumán, que iba a viajar el día de hoy y no pudo hacerlo, así que hay que ver también cómo juega la dificultad para viajar en avión. Tenemos que el diputado Esteban Paulón Ahí está. volvió a Ahí está asistir con una parado. remera Blanca. blanca, las con una letras. frase que ya no se está acostumbra a ir a las diferentes reuniones de comisión con alguna declaración. Esteban Paulón, en su candidato a remera, senador nacional, hacía O sea, en cada remera lleva Sí. una consigna. lleva una consigna, exactamente. Ajá. Respecto a Libra, por lo general, y a veces también con el tema de discapacidad, por ahora vemos solo repleto el lado de la izquierda, que es el lado de el peronismo y los otros bloques opositores. Sí. Hay que decir que también muchas veces la Libertad Avanza y el PRO esperan desde afuera a ver que consiga quórum la oposición, y una vez que el quórum se ratifica, ingresan. Pero Bien. como es una reunión informativa, esta no necesariamente requiere quórum, ¿no? Puede Claro. desarrollarse igual. Puede marchar, ahí está nuestra compañera también, que la vemos con un café en mano, Débora, pasando delante de la cámara. Decía, también estas reuniones, cuando se debatía la ley de emergencia de discapacidad y ver con qué número se contaba como para poder defenderla, también contaba con presencia del colectivo de discapacidad, que también es destacable porque lo que nos cuentan es que les cuesta muchísimo, primero, reunirse, organizarse y movilizarse. Así que desde ese punto de vista también es para destacar que tratan de estar presentes y es una manera de ejercer una presión y de ponerle una cara Por a, supuesto. bueno, detrás de todo esto estamos nosotros. Y si acá ha habido un curro, bueno, que me vengan a explicar a mí que soy ciega, a mí que soy renga, a mí que soy manca, a mí que tengo síndrome de Down, que por qué me cortaron la pensión. No, Estoy acá. y la pregunta también es, porque el gobierno nacional, frente a la posibilidad de que se rechace el veto y se insista con la emergencia en discapacidad, siempre dijo, vamos a ir a la justicia, lo vamos a judicializar. Bueno, en este contexto, con los audios que se dieron a conocer, una investigación judicial en curso, ¿qué margen tiene el gobierno para ir a judicializar la insistencia de la emergencia en discapacidad, ¿no? Sí, Porque, digo, y además de que también acaba de sancionarse en el Senado la ley de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría por el Hospital Garrahan, que se supone que el gobierno vetaría. Y también, o sea, lo tiene que hacer en este contexto, es complicado. Lo decíamos estos días, que es un tema incómodo, el tema de el haber restringido o pasado la motosierra por la discapacidad, porque mismo dentro del partido político, dentro de la Libertad Avanza, ha dejado a personas incómodas de cómo después salir y dar explicaciones, mismo porque tienen familiares con condición de discapacidad o porque después en las provincias este es un tema que se lo van a salir a reclamar y porque además la Oficina del Presupuesto cuando lo puso en números tampoco era un... 0,3% era Claro. el PBI. Claro, entre el 0,20, sí, 20 y pico y 40, o sea, 0,3 para hacer un promedio. Sí, y ahí había muchas diferencias adentro del bloque de la Libertad Avanza, ¿no? Porque vos tenías un sector que es el más duro, más 100% violeta y muy cercano a Javier Milei, que eran durísimos respecto a cualquiera que sacaba los pies del plato y votaba en contra. Después tenías a otro grupo de diputados de Libertad Avanza que estaban muy molestos frente a esa mirada sin un atisbo de crítica respecto de algunas figuras que podrían llegar a acompañar la ley. Yo recuerdo que se intercambiaron muchos mensajes WhatsApp vinculados al discurso que dio Luis Perdón, Juez. Mary, que te interrumpo un segundo porque ya está sentado Pablo Yedlin y me da la sensación que en cualquier momento, porque está tomando las hojas también, el titular de la Comisión de Salud, y me pensé que de un momento a otro ya le daba inicio a la sesión, pero no, dale. No, vieron la semana pasada uno de los discursos más emotivos que hubo en el Senado fue el de Luis Juez. En este caso que fue tiene por una el hija caso... con discapacidad. Sí, que tiene una hija por discapacidad, que ya había dado un discurso emotivo por ese tema. En este caso fue por la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. Y ese discurso que no cayó muy bien en muchos diputados de la Libertad Avanza por su decisión después de votar a favor de las leyes, otros diputados de Libertad decían, hay que tener en cuenta, no todos tal vez quieren
tienen vidas, tienen familias, tienen amigos que están siendo afectadas y es ahí donde empieza un poco a crujir tal vez la red de alianzas que tiene el gobierno. Claro. No es fácil el tema de emergencia pediátrica, no es fácil el tema de emergencia en discapacidad, por algún motivo tal vez porque no es el primer ajuste a los jubilados que vemos en los últimos 15 años. El ajuste a los jubilados ha logrado tener un mayor consenso político, probablemente porque los jubilados vienen perdiendo hace muchísimos años, no solo ahora, pero hay algunos temas y lo vamos a ver en el Garrahan. ¿Qué va a pasar en el Garrahan cuando llegue el veto? ¿No es cierto? El financiamiento universitario ya se vetó y se logró blindar ese veto. Ahora, emergencia en Garrahan no pasó. Y se vuelve a jugar lo mismo que con el tema de discapacidad, porque en este caso son niños y niñas con cáncer, con un gasto que tampoco es muy importante. Entonces vuelve a ser un tema que va a ser difícil para el gobierno esta vez vetar. Sí, son temas de extrema sensibilidad, donde uno dice casi como... ¿Por qué terminaron metiéndose con colectivos que obviamente es muy difícil encontrar argumentos para solamente manejarte desde el punto de vista financiero y fiscal? Ahí sí, Buen día. Buen día a todos.